El dominio del tecnocapitalismo es una respuesta salvaje a la crisis climática y ecológica que vivimos y debemos reducir su poder si queremos evitar la barbarie. Lo es, simplemente, porque es un fiel defensor del capitaloceno. Lo es a través de su reconfiguración al capitalismo verde, en que se apuesta por ambiciosas soluciones de tecnología digital centralizadas y de capacidad global, financiadas por el gran capital, con una elevada inversión material y que refuerzan el dominio económico y político de un puñado de empresas que, ahora sí, se apropiarán de la discusión sobre la crisis más fundamental de la humanidad, la climática y ecológica. Ellas tendrán un poder concentrado nunca visto jamás. Se trata de un golpe de poder sin el uso de ninguna fuerza física. Los tomadores de decisiones se lo están regalando, tan satisfechos consigo mismos de ahora sí haber encontrado el milagro tecnológico para los problemas planetarios, sin comprender que en realidad privatizan la cuestión histórica más crucial de nuestra trayectoria como especie en una deriva triste y por sobre patética de lo que alguna vez pensamos era político. Eso está hacia las conclusiones de este libro inquietante y absolutamente necesario, Tecnología para un planeta en llamas, y estamos con su autora, investigadora independiente, enfocada en la intersección entre tecnologías digitales, feminismos y justicia social, Paz Peña Ochoa. Paz, bienvenida al Semáforo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Bueno, un placer tenerte acá en el programa y conversar contigo sobre este libro. Yo le mostraba a Paz como la cantidad de marquitas que le dejé al libro en esta lectura, y probablemente partí por aquí, que es hacia las conclusiones, pero tú haces todo el camino de cómo llegamos a este momento. Y una de las maneras que llegamos a este momento, propones en el libro, tiene que ver con nuestro tremendo nivel de ignorancia respecto a las consecuencias ecológicas que tiene el progreso digital y cómo de alguna manera vivimos en esta fantasía de que si está en la nube no contamina. Hablemos un poco respecto a eso. Sí, este libro es bastante contraintuitivo en ese sentido, ¿no? La idea de la nube, de que las tecnologías digitales son como un poco etéreas, como que no hay ningún trabajador, por ejemplo, detrás de la tecnología digital, que todo es automático, que casi como que se maneja solo, ¿no? Claro. Y la verdad es que hace tiempo ya hay un movimiento muy, muy grande mundial que está mirando las consecuencias materiales de las tecnologías y entre ellas las consecuencias socioambientales, ¿no? Y este libro un poco revisa aquello. Es un libro introductorio en cierto sentido, pero básicamente me interesaba revisar esas consecuencias ecológicas que tiene, básicamente, porque hoy día esa idea de que no hay consecuencias, ¿no?, ecológicas de las tecnologías digitales hace justamente pensar que son la solución perfecta para la crisis climática y ecológica. Claro, y tú a lo largo del libro nos vas mostrando las consecuencias que eso tiene en términos, lo más evidentes, energéticos. Yo no sabía, y aprendí leyendo tu libro, la cantidad de agua que se requiere para sostener un data center. Y de hecho ni siquiera pensamos en las existencias de los data centers, a menos que los tengamos cerca, como ha pasado en Chile. Tú das algunos ejemplos, Cerrillos, Quilicura y otros espacios, de que un data center, o sea que todo lo que se transa de alguna manera o se comunica en la web está sostenido materialmente. Sí. Y quizás el ejemplo más radical sea los bitcoins, ¿no? Sí, bueno, los bitcoins es una tecnología de punta que acapara los diarios, no los titulares, etcétera, etcétera. Pero resulta que los bitcoins tienen un uso de energía tan grande que supera el promedio de hora anual de Chile, por ejemplo, ¿no? Toda la industria de bitcoin tiene gasta más energía que Chile a nivel de anual promedio hora. Y eso es más que Argentina, o sea, estamos hablando de una cantidad de energía enorme. ¿Cuál es el problema de eso? Es que hoy día la matriz energética todavía es en base a combustible fósil. Por lo tanto, la huella de carbono que tiene el Bitcoin es enorme. Y de hecho, ayer o anteayer estaba leyendo alguna noticia por ahí de que en Estados Unidos quieren poner un impuesto al uso de energía del Bitcoin que en unos 2 o 3 años más llegue al 30%, que la gente tenga que pagar cuando use Bitcoin, porque efectivamente pone en peligro los objetivos climáticos de Estados Unidos. Claro, tú lo graficas de manera muy, muy clara, dices Bitcoin se ha instalado como nuevo oro.
¿cierto? Y lo que se nos olvida es que hay una minería extractiva también en el Bitcoin. Sí, es bonita igual en cierto sentido analizar la idea de la minería del Bitcoin, ¿no? Porque la minería siempre es extractiva, ¿no? La minería del oro, que es la que hace la moneda, digamos, ¿no? Pero cualquier minería, en Chile lo sabemos más que nada, siempre es extractiva y tiene muchas consecuencias ecológicas, ¿no? No existe la minería verde por más que quisiéramos crearla, eso no es así. Bueno, la discusión del litio lo ha dejado muy claro. Exactamente. Y efectivamente el Bitcoin, que habla de minería para sacar las monedas en rigor, claro, no existe una minería en la tierra real, digamos, no hay un minero, pero sí tiene usos extractivos de, en este caso de energía, pero también, por ejemplo, de agua, en el sentido de que tú también necesitas enormes data centers, digamos, para su funcionamiento. Claro, para que la gente se haga una idea en la cabeza, que fue lo que tú lo explicas de manera muy gráfica en el libro, y esto es muy importante, el libro es muy accesible. No hay que ser un experto y de hecho yo creo que ese es el sentido del libro. Exactamente. Que está hecho para que ciudadanos y ciudadanas tomemos conciencia de, wow, en esto estamos, ¿no? Y esta idea de que la tecnología nos salvará de la crisis climática es bastante más complicado que eso. No es que no pueda ser, de hecho tú lo dices al final del libro, no es que esto no sea imposible, sino que la manera en que está haciendo hasta este momento no va por esa línea, ¿no? Y el tema de los bitcoins es como para que exista el bitcoin, lo que tiene que existir es un cálculo, son máquinas haciendo cálculos y cálculos y cálculos y cálculos y cálculos y cálculos, y para que esa máquina pueda estar haciendo cálculos tiene que haber un data center, tiene que haber un soporte físico. Exacto, toda una infraestructura en el fondo. Claro, y tiene que haber aire acondicionado o agua para enfriar esas máquinas. Exacto. Que permitan, y tú lo dices en otro momento del libro que para mí fue una explosión en la cabeza, de la industria tecnológica está tan preocupada de que no se caiga, que se usa un montón de agua extra en caso de emergencia para poder enfriar las máquinas y que no pase lo que pasó con WhatsApp hace unos años, que pum, nos quedamos todos en blanco, ¿cierto? Y al mismo tiempo nos dimos cuenta que no nos morimos. Sí, ¿no? O sea, hoy día, bueno, por eso la nube ha sido tan importante y revolucionaria en la industria en general, digamos, ¿no? Lo que nos permite, ¿te acuerdas que antes uno tenía que guardar en un floppy disk toda su información? Ahora tú no haces eso porque toda tu información... La gente sub-30 está diciendo que floppy disk. ¿Qué es eso? Sí, vamos, somos muy seniors acá, pero antes había una internet totalmente distinta, digamos, y hoy día toda nuestra información y todas las películas que vemos ya no necesitan estar en nuestro computador, sino que están en una nube, que se le llama, que es un data center. Spotify, nosotros somos de la generación que tuvo que bajar, disco, cassette, CD, bajar música. Que se demoraba 1000 años, etcétera, ¿no? Ahora tenemos una plataforma y show. Y si tú te demoras, ¿no? Mini 2 segundos más de lo que tú estás acostumbrado que el servicio se demore, hay todo un escándalo. Nosotros mismos nos ponemos muy ansiosos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que hay toda una cultura también digital que hace que estemos siempre pensando en la conexión 24/7 y una conexión 24/7 necesita energía, necesita agua, necesita minerales, etcétera, ¿no? No es como que están dos ratitas así como haciendo correr como internet. Que ya se inventó, digamos, y listo, ¿no? Nos olvidamos, esto Exacto. No tiene más gasto. Probablemente ese sea, por lo menos para mí, el corazón del libro. Es como preguntémonos cuánto gasto ecológico tiene el estilo de vida que tenemos hoy día y quién está mediando eso, porque también tú dices en el libro con mucho detalle un capítulo específicamente dedicado a, las empresas, las grandes empresas, que son solo 4, además eso también es bien escalofriante, son solo 4 grandes empresas de tecnología que manejan todo el mundo, ni más ni menos, se han comprometido a hacer lógicas de producción más limpias, pero como tú señalas en el libro, no hay mucha garantía de que eso pase en términos de que nadie controla, de que y que nadie tampoco, y como nadie controla, tampoco nadie informa. Entonces lo que llegamos a saber es a partir de lo que ellos mismos quieren comunicar. Es de perogrullo, pero te lo pregunto, ¿cuál es el peligro de eso? Bueno, este libro también es sobre poder, ¿no? Que es como un tema que a mí me obsesiona del poder que hoy día tienen las grandes tecnológicas en nuestra sociedad en general, digamos, ¿no? Hoy día la cantidad de información que tienen un puñado de grandes tecnológicas sobre nuestra vida privada, por ejemplo, ¿no? Es enorme. Piensa que esas mismas tecnológicas son las que tienen el poder para estar en otras industrias y digitalizarlas. Por lo tanto, el nivel de poder es bastante histórico que tienen ya el día de hoy. Sí. Bueno, esas
mismas tecnológicas hoy día se candidatean, digamos, como las grandes proveedoras de la solución o la tecnosolución a la crisis climática, ¿no? A través de la digitalización, porque la digitalización sería como una suerte de socio natural de la transición energética a las energías verdes que tanto necesitamos, ¿no? Y ahí es lo que yo planteo, que a mí me parece que es súper peligroso, ¿no? Porque en el fondo, no solamente porque, como vamos a ver en el libro, hay consecuencias socioambientales muy claras de las tecnologías y entre más digitalización, más se van a aumentar esos conflictos, pero sobre todo porque en el fondo las únicas compañías que pueden llevar a cabo esa transición digital acompañando la transición energética son un puñado de empresas que no están en Estados Unidos, algunas en China, algunas en Europa. ¿Qué nivel? Están en términos de sus centrales de decisionales. Exacto, de los dueños en el fondo, ¿no? Entonces, es importante ese dato, vamos con eso. Exacto. ¿Cómo nosotros desde Chile, por ejemplo, que vamos a ser uno de los países que más sufre las consecuencias del cambio climático, puede pedirle, ¿no es cierto?, lo que llaman los gringos accountability, rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo vamos a saber sobre realmente las cifras de transparencia que tienen respecto a sus consecuencias socioambientales? En fin, esas cuestiones ¿quién no controla las sabemos. Google? ¿Quién controla Google? ¿No? Y Google sí lo puede controlar usted. ¿Y un gobierno local puede controlar estas grandes empresas? Eso está muy en duda. Bueno, conversamos con Paz Peña Ochoa, investigadora y autora de este libro tremendo, Tecnologías para un planeta en llamas, que todo el mundo debería leer. O sea, de verdad es como de esas cosas urgentes, necesarias. Para mí fue una tremenda experiencia. Yo le decía a Paz que voy a tener pesadillas con el libro por un buen rato, pero me siento más absolutamente informada respecto a cosas que no se me había ocurrido pensar. Y una de las cosas que tú pones acá es la idea del capitaloceno, ¿no? Y de que se ha instalado la idea de el hombre, que estamos en la era del antropoceno, en donde el hombre se transforma en una fuerza geológica que está transformando, ¿cierto?, los procesos de la Tierra. Y cómo la Tierra está reaccionando a eso tú lo pones ahí, bueno, depende de cuándo. Yo soy del equipo que dice desde la revolución industrial para adelante, ¿no? Pero tú dices que uno de los problemas que tiene esta idea de pensar que la tecnología nos salvará es que esa tecnología está alojada en el capital y que está este grupo de personas, hombres blancos, heterosexuales, además agregaríamos la mayoría de los casos, sí. El espacio del poder no se ha movido, el espacio de capital no se ha movido y por lo tanto las lógicas que están haciendo esta transición verde, entre comillas, siguen siendo las mismas que movilizaron la revolución industrial. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, esa discusión a mí me parece fascinante y es muy importante, creo, tenerla para entender si la tecnosolución es suficiente para la crisis climática y ecológica, ¿no? Hoy día tendemos a hablar sobre transición energética, que por supuesto es súper importante y urgente. Absolutamente. A transición digital también, en esta idea de que tiene que acompañar la transición energética, pero hablamos muy poco de transición económica, ¿no? Y lo que muchos investigadores apuntan es que hoy día estamos en la era del capitaloceno, básicamente porque lo que está en crisis es el sistema capitalista. Es ese, digamos, son sus lógicas extractivas, ¿no?, las que nos han llevado a los límites planetarios. Y lo que está ocurriendo y lo que yo planteo en el libro es que hoy día el proyecto tecnológico digital lo que hace es defender el proyecto del capitalismo, digamos, ¿no? Y llevarlo, y en el fondo aceitarlo, ya está medio muerto, pero lo está aceitando para llevarlo un poco hacia el extremo, digamos, está revistiendo, ¿no? Exacto. Entonces lo que yo planteo aquí es que, y bueno, y no solamente lo planteo yo, sino que un montón de activistas, por ejemplo, en Chile, a propósito de la transición energética verde y la crisis del litio, digamos, ¿no?, y todas sus consecuencias socioambientales, es que necesitamos volver a la discusión política de la crisis climática y ecológica, ¿no? No es un problema de si pongo energía verde o energía fósil, por supuesto que es la base, digamos, ¿no? Pero lo que necesitamos estar pensando es si realmente, por ejemplo, necesitamos estas sociedades de hiperconsumo, porque una sociedad de hiperconsumo necesita mucha energía, por ejemplo, ¿no? Y es lo que plantean ellos, por ejemplo, con los autos eléctricos, ¿no? Claro. Que el litio que se produce en Chile se vende principalmente a Alemania para que hagan autos eléctricos, ¿no? Entonces, la transición energética verde a los países que produjeron la crisis climática, que son los industrializados, como Alemania,
¿no? Está en base al consumo ahora de cuestiones verdes, ¿no? Los autos eléctricos, ¿no? Como toda esta greenwashing, ¿no? Claro. Entonces, lo que dicen los activistas nacionales y en América Latina, en África, etcétera, dicen, bueno, de nuevo vamos a tener que ser nosotros, los países del tercer mundo, como se dice, ¿no? Los que vamos a tener que pagar las consecuencias socioambientales para que este modelo en el fondo siga y se siga aceptando este hiperconsumo, esta vez verde. Claro, pero el consumo sigue sosteniendo. En esa lógica tú das un súper buen ejemplo de una empresa holandesa, que bueno que existe y se nota que es buena intención, claro. Pero es como, ok, ellos crean productos verdes, diríamos entre comillas, y lo ponemos entre comillas porque aunque pueden ser más durables, aunque pueden tener otras lógicas de consumo y aunque pueden tranquilizar la conciencia de ese consumidor europeo, siguen estando sostenidos en el maltrato ecológico y a las comunidades. Y ahí para cerrar, Paz, porque comprenderás que se me quedan 4.000 preguntas que generó tu libro, pero hay muchísimas respuestas en el libro, eso es muy importante. El caso del litio en Chile era como, por supuesto yo leía el libro y no podía dejar de pensar en esto, ¿no? Y esta discusión de no podemos, que ha aparecido de parte de los empresarios nacionales e internacionales, no podemos no explotar esto. Nos quedamos atrás si no explotamos esto. Es una gran oportunidad de desarrollo para el país. Al mismo tiempo, obviando que estamos hablando de salares que están protegidos. Exacto. Y ahí vuelvo a donde empecé, a cómo, con lo que tú hablas en el libro, cómo los líderes políticos entregaron. Y eso a mí probablemente es lo que me deja más descorazonada de la realidad, no de tu libro, de la realidad, ¿no? Sí, yo en este sentido creo que hoy día el problema que hoy día enfrentamos no tiene que ver con que no tengamos la tecnología, sino que tenemos una crisis política, ¿no? Es una crisis de las democracias, exacto, de las autoridades. Creo que es una crisis que no es de hace mucho tiempo. Empieza en los años 90, digamos, con un sistema neoliberal donde las diferencias entre las decisiones de lo público y lo privado se mezclan, digamos, ¿no? Y lo corporativo se mezcla con lo público, etcétera, ¿no? Y hoy día los intereses de las grandes empresas son también los intereses de los tomadores de decisiones de política pública. Y yo creo que ahí hay una crisis enorme en un muy mal timing, en el sentido de que estamos en la crisis climática y ecológica. Pero eso mismo significa que si es una crisis política, es que puede ser resuelta políticamente, digamos. Y ahí también está mi dosis de sentirme positiva en cierto sentido a que se puede efectivamente revertir la crisis. Probablemente, no revertir, mitigarla a lo máximo, digamos, ¿no? Pero eso va a significar que nosotros como ciudadanos y ciudadanas comunes tengamos que hacer un sacrificio que significa envolvernos en la discusión pública, ¿no? Claro, y bajar nuestro consumo. Y bajar nuestro consumo, claramente. Ahora, ojo, eso son decisiones individuales cuando el problema es sistémico, digamos, aunque nosotros tenemos un poder muy poquito hoy día en la sociedad hoy, que es el poder del consumo, hay que ejercerlo, indudablemente, ¿no? Y hay que consumir menos y hay que consumir mejor, digamos. Pero la discusión es política y es estructural, y ahí es donde nos tenemos que envolver. Y como dice, por ejemplo, Greta Thunberg, toda elección política, cualquiera, es una elección sobre crisis climática y ecológica, y hay que envolverse como sea. Y para eso hay que estar informados, hay que estar informadas, y en ese sentido, este libro, Tecnologías para un planeta en llamas, de Paz Peña Ochoa, es absolutamente contingente. Yo se los recomiendo un montón. Es un libro fácil de leer, puede ser un poco abrumador por la cantidad de realidad que puesta en este libro, y también por lo que uno, o sea, por lo menos para mí fue como, wow, no había pensado en eso, wow, no sabía eso, wow, eso requiere acción, ¿no? Y la única esperanza, también lo hablé con Pamela Pova a propósito de su libro, que dialoga mucho con el tuyo. Sí, totalmente. Es como la única esperanza es movilizarnos desde nuestras comunidades, y para eso hay que estar informados. Así que Paz Peña Ochoa, gracias por venir a la radio, pero sobre todo gracias por escribir este libro. Muchas gracias por invitarme. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.